A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela el momento en el cual el pueblo de Israel, luego de haber sido libertado de las garras de Faraón, luego de Dios haberlos llevado al desierto, la palabra del Señor nos dice que luego de que el pueblo conoció la voz de Dios, luego que Dios reveló y mostró milagros al pueblo, señales, la palabra de Dios nos dice que en un momento dado Moisés subió al monte a hablar con el Señor y el pueblo se desesperó. La palabra de Dios nos muestra y nos revela de qué manera el pueblo se acerca a Aarón y le pide que le haga un ídolo para que les guíe. En el momento que el pueblo de Dios aleja su corazón del Señor, en este momento es que el pueblo comienza a desesperarse. En el momento que el sacerdote se aleja del Señor, en este momento el sacerdote comienza a sentir una necesidad de adorar a aquello que ha llevado a su corazón. El cuerpo del hombre está formado y creado un 100% para adorar al Señor. Lo voy a volver a repetir. El cuerpo del hombre está formado y creado un 100% para adorar. Dios lo formó y lo creó. Dios formó y creó el cuerpo del hombre. Allí Dios puso su esencia y le dio una orden de adorar. La intención de Dios fue de que su esencia le adorara a Él. Un 100% el hombre fue creado para adorar. El hombre adora con su cuerpo. Podemos ver de qué manera el pueblo de Dios, aún el sacerdote que Dios puso sobre el pueblo, en el momento que alejó su corazón del Señor, en el momento que el sacerdote alejó su corazón de Dios, en ese momento el sacerdote automáticamente formó y creó un ídolo para que el pueblo le adorara. El sacerdote creó un ídolo para que el pueblo siguiera. Aarón sabía quién había sido el Dios que los había sacado de la esclavitud. El pueblo también lo sabía. Automáticamente el cuerpo del hombre siente una necesidad de adorar. Automáticamente la esencia que Dios depositó en el hombre siente esta sensación y este deseo de adorar. De lo que el hombre se alimenta, de esto viene luego un resultado en la adoración. De lo que el hombre se alimenta, luego se ven los resultados. Dios espera que aquel sacerdote que Él puso sobre su pueblo se alimente de su palabra. Dios espera que aquel sacerdote que Él puso sobre su pueblo se mantenga en el estado por el cual Dios lo deposita en su casa y en su altar. Dios espera que el sacerdote se mantenga con el estado, con esa esencia que Dios lo pone en su casa y en su altar
para que doctrine a su pueblo. El pueblo se desesperó y desesperó a Aarón. Automáticamente, el cuerpo teniendo esta necesidad, el corazón del hombre alejándose de Dios, automáticamente esta esencia buscó un refugio. La palabra del Señor nos dice que Aarón aceptó cuando el pueblo fue y le dijo: Moisés no llega. Haznos dioses que nos guíen. Haznos dioses que nos guíen. Y nos dice la palabra del Señor que Aarón le dice al pueblo: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Aarón utilizó el mismo material que Dios utilizó para preparar casa y altar. Él utilizó el oro y la plata para formar y crear un ídolo para que el pueblo adorara. Aarón conocía quién había sido el Dios que lo había sacado de la esclavitud. El pueblo también lo conocía. El pueblo también conocía quién había sido el Dios que lo había sacado de la esclavitud. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra a través de su palabra alguna historia, estas historias que Dios nos trae tienen vida, están vivas, tienen poder. La palabra siendo formada y creada con el poder de Dios, la palabra ha habido siendo sembrada en el hombre. Ella misma forma y crea. No tan solo al hombre, según su corazón, sino que ella forma lugares, áreas. La palabra de Dios es aquella palabra que Dios habló y declaró, y luego de que Dios habló y declaró, Él formó. Cuando Dios nos muestra y nos revela, decía, una historia a través de su palabra, esta historia se hace viva en el lugar señalado por la palabra y en la vida del hombre señalado. Este becerro de oro del cual Dios nos habla a través de su palabra tomó forma según el pueblo de Dios, según Dios lo declaró en un momento dado. Este becerro se hizo real en el corazón del pueblo de Dios. Cuando Dios nos habla de este becerro de oro, Dios nos habla de Eloísa. Cuando Dios nos habla de este becerro de oro, Dios nos habla de Eloísa. Allí, Aarón, en un momento dado, le formó y le creó un becerro de oro al pueblo. Aarón no tan solo le formó un becerro de oro al pueblo en este lugar, sino que él le hizo una familia.
Él le hizo una familia. Él le formó el santo de los hombres, el santo de los niños y el santo de las mujeres. O sea que este espíritu triplicó el ídolo que Dios nos trae a través de su palabra. La palabra del Señor nos dice que van a haber cosas, misterios que Él nos va a mostrar y nos va a revelar. Hay misterios que Dios le va a revelar al hombre. La intención de Satanás no es destruir al sacerdote, aquella cabeza que Dios puso sobre su casa, sobre su altar, sobre una familia. La intención de Satanás es destruir a la familia completa. La intención de Satanás es destruir a la juventud, a la niñez, a los hombres y mujeres. Dios nos dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y nos dice la palabra del Señor que luego que Aarón les dice, quítele a sus esposas y a sus hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Dios nos dice que todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Aarón formó con el oro un becerro. Aarón les hizo un ídolo al pueblo de Dios. Aarón les hizo un becerro y luego se los presentó y les dijo, vamos a hacer fiesta al Dios que nos sacó de la esclavitud. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Voy a hacer un alto. El pueblo de Israel vio un becerro. Al el pueblo de Israel ver el becerro, exclamó. La palabra del Señor nos dice que Israel exclamó, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Veamos todo lo que puede hacer un Dios. Este becerro que le formó Aarón al pueblo, este Dios, hizo que el pueblo viera muchos dioses. ¿A qué se refiere Dios o qué nos quiere decir Dios a nuestro espíritu? Cuando nos muestra la acción y actitud con la que el pueblo de Israel se expresa, diciendo, luego de que ve un becerro, oh Israel, estos son los dioses. Vieron un solo Dios.
Físicamente vieron un becerro de oro. La maldición que fue sobre ellos hizo que estos vieran muchos dioses. Estos dioses vienen a hacer las fiestas, los bailes paganos, las canciones paganas, la comida, la bebida. A esto es que se refiere el pueblo. Inmediatamente Aarón preparó el becerro. Maldición fue al pueblo. Esto es lo que sucede con el pueblo de Dios. Aarón se lo presentó y los espíritus fueron al pueblo. Ya este lugar, Dios le había dicho al pueblo que derribara todo lo que allí había. Todos los dioses que hay ahí. Dios les dijo, derríbalos. Al ellos preparar un becerro de oro, todos los dioses se apoderaron del pueblo. Por eso el pueblo exclamó, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Voy a estar dando varios ejemplos. Las fiestas que le ofrece el mundo a el hombre, al mundo, al mismo mundo y al pueblo de Dios. El Día de los Padres, el Día de las Madres, los cumpleaños. Con tan solo presentar un ídolo al pueblo, con tan solo Aarón presentar un solo ídolo, el pueblo abrió su entendimiento humano. Fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva.